De eso y mucho más con nuestro querido Luis Hernán, psicólogo. ¿Cómo estás, amigo? Carito, buenos días. ¿Cómo Muy estoy? bien. Yo ¿Cómo estoy estáis? triste. ¿Por qué estás triste? Tengo, triste? sí, ¿Por qué? tengo triste. No, estoy triste y además con emociones encontradas. Porque es súper importante que nosotros reconozcamos nuestras emociones. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo estás? Bien. Pero en realidad a veces no estás tan bien. Entonces es súper importante el que aprendamos a reconocer y decir, oye, qué raro que alguien en la televisión diga que no está tan bien. No estoy tan bien. Oye, ¿por qué? Porque estamos justamente en lo que tú estás diciendo y hoy día vamos a conversar de eso, del 18 de octubre. Vamos a hablar de los 18 de octubre que nosotros vivimos, donde nosotros nos falta reconocer estas emociones que muchas veces estamos viviendo y no las vemos y que finalmente llegamos a esa olla que explota. Explota y ya en el minuto que explota ya no es mucho lo que podemos hacer para prevenir, lógico, porque ya explotó. Sí, y sobre todo porque hoy día cuando uno enciende en la mañana el noticiario y te encuentras con todas estas noticias que ves la vandalización, la violencia, el miedo, porque yo también tengo miedo. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos el miedo? ¿Cómo nosotros vivimos con miedo? Claro, la gente tuvo que salir temprano, sobre todo en la región metropolitana, salió temprano desde sus hogares para poder llegar temprano. ¿Qué sucede eso? ¿Qué nos pasa emocionalmente? ¿Cuál es el mensaje que le estamos entregando a nuestros niños? Por eso es tan importante el tema del día de hoy. Oye, sí, súper importante el tema. Y me quedo también con ese mensaje que estamos... Acerquémonos a la pizarra. Voy acercando mi pizarra como para poder explicar este tema. Sí, porque la verdad es que qué mensaje. Por una parte uno dice, ya sí, hay que autocuidarse, hay que resguardarse. Sin embargo, el mensaje que nos estamos entregando a nosotros mismos también es, si no lo hago, me arriesgo. ¿Y por qué me arriesgo? En un lugar que debiera contenerme, mi país, mi casa, mi ciudad debiera contenerme y no atacarme. Porque no me hago cargo de lo que estoy sintiendo, no me hago cargo de lo que está sucediendo. Y tú, como bien dijiste, como comenzamos el programa, era como que comenzamos el día a día siempre, bien, ¿y cómo estamos? Y vamos, echando cosas a la mochila. Pero ¿qué sucede? Uno no se da cuenta cuando va cada vez encorvándote más. ¿Por qué? Porque el peso de esto te va llevando a un punto en el cual ya la carga muchas veces no sabes qué hacer. ¿Y qué sucede? Y esto es igual que cuando nosotros tenemos yo siempre doy ejemplos de la naturaleza. Siempre cuando nosotros vemos a un animalito chiquitito y donde nosotros podemos ver un perrito chiquitito. Ay, que son lindos. Sí, y no te hace nada de eso. Pero ¿qué sucede? Acorrala a ese animal y él te va a atacar. Y esto pasa cuando nosotros llegamos a la violencia, es cuando ya no hay más argumento, cuando nosotros ya sentimos que no tenemos cómo, hacia dónde ir, caemos en la violencia. Y por eso es que hoy día yo quiero que todos pensemos cuáles son nuestros 18 de octubre, cuáles son nuestros... gracias. Lápiz para que se vea mejor. Sí, para que se vea. Cuando nosotros, esto es re simple. Esto es la O, pero la O la vamos a utilizar finalmente como un cántaro. Imagínense como una olla, en la cual pensemos simplemente cómo llegamos como sociedad a un 18 de octubre. ¿Qué fue lo que le echamos a esto? Miedo, injusticia, desigualdades. Listo, y vamos. Y ahí cada parte de la sociedad fue agregando esto, en el cual... ¿Qué fue pasando esto? Se fue resquebrajando. Hasta que un minuto, ¡pum!, explotó. Y explotó de muy mala manera. Entonces, ahí es donde, ¿qué pasa? Llevémonos a nuestra día a día personal. Nosotros podemos tener muchas veces, quizás, en nuestra bolsa interna, y esto ya, saquemos el concepto 18 y quedemos simplemente... Con esta olla a presión en la cual nosotros le ponemos en el día a día. Por favor, en la casa, quiero que conversen este tema, quiero que hablen de este tema, es decir, cuál es esta olla a presión en la cual le estoy poniendo todos los días. Oye, reconocer la propia también, porque yo creo que empezando por ahí uno no reconoce cuál es tu olla a presión. ¿Qué le vas incorporando, qué le vas echando y hasta qué punto uno tiene para completarla? Así es. Yo voy a ponerle una, que es el miedo. Miedos que vivimos a diario. Miedo que hoy día yo soy papá y ese miedo que mi hijo esté bien.
Miedo a que económicamente podamos ser sustentables. Claro. Miedo a el hecho de poder tener una sociedad, poder entregarle una sociedad mejor. Sí. Miedos. ¿Cuáles son los miedos que ustedes tienen? ¿Cuáles son los que le van agregando a esta olla? Bueno, violencia. Ahí es donde... Seguridad, la seguridad, también mal, no importa. Vamos a imaginar esto, ya, chao. Estamos hablando de nuestros quehaceres. Nosotros podemos agregarle a esta olla violencia. Vamos echando aquí en la taza. Listo. Agregamos la taza. Violencia. ¿Cómo llegamos a la violencia? ¿Cómo llegamos nosotros a las injusticias? ¿Cómo nosotros vemos muchas veces que tenemos una mala relación de pareja? ¿Cómo nosotros tenemos un mal trabajo? ¿Cómo nosotros nos vamos dando una mala calidad de vida? Y ahí es donde, nuevamente, aquí estoy hablando en primera persona. Es sumamente importante acá que no externalicemos, porque muchas veces decimos, ¿pero saben qué? Es que me sucede esto porque la vida me sucede. ¿Saben qué? Yo soy violento porque mi papá era violento. Porque lo tiramos para el lado nomás. Exacto. Lo tiramos al frente. Pero ahí es donde, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros somos personas adultas, nosotros tenemos la capacidad de poder racionalizar y decir y no justificar. Cuando nosotros cambiamos y hacemos ese cambio de parámetro, decir, ¿saben qué? Yo muchas veces justifico porque hay familias que vienen con un arrastre de poder heredar violencias, poder heredar una forma de relacionarse que no es la correcta. Y ahí es donde dice, ¿cuál es la herencia que yo voy a hacer? Yo estoy llamado ¿a qué? A hacer un corte para poder generar una nueva sociedad, un nuevo sistema en el cual yo vivo. Por eso es tan importante el empoderarse, el poder decir cuáles son mis problemáticas que me llevan a no finalmente estallar. Oye, pero que cuando vamos viendo qué puntos son los que vamos completando esta taza, esta olla, lo que vamos viendo, en el minuto no nos damos cuenta. No nos damos, o sea, estoy haciendo un mea culpa de vamos echando nomás, y no nos damos, ni siquiera atendemos el momento en que reconocer cuál es la emoción o qué es lo que estamos sintiendo en el minuto y que lo vamos echando esta bolsa, esta mochila, como queramos llamarle, y que ya no lo sostenemos. ¿Cómo lo hacemos para darnos cuenta? Primero, no mentirnos. Porque imagínense lo que pasó ahora recién, que la Carito siempre parte, vamos con el buen día, y que es súper bueno. Pero también está el hecho cuando... También está dentro el Exacto, hecho de... pero también está el hecho cuando yo dije, no, estoy triste. ¿Qué pasa? La gente se baja. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de poder vernos en un espejo y decir, esto es lo que me sucede. Y cuando nosotros reconocemos lo que nos sucede, no nos mentimos. Y para eso es que tenemos que tener la primera capacidad de decir, ¿qué es lo que me pasa cuando otra persona es violenta conmigo? El poder decir, y el concepto que yo siempre trato de entregar, ¿qué me merezco? Siempre hagas esa pregunta. ¿Me merezco vivir lo que estoy viviendo? ¿Me merezco el poder estar pasando lo que estoy pasando? Y ahí, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, tomamos la rienda de nuestra vida. Oye, sí, y sabes que más allá, y sí, el me merezco súper bien, y también al reconocer, muchas veces uno justifica el me merezco o no me merezco, o lo que estoy pasando, si no es tanto. No es tanto, hay otros que están, o ya va a cambiar. O va a pasar. O uno tiende a normalizar quizás esa sensación. Es que ahí está el punto que nosotros... punto problemático también. Es que cuando empezamos a normalizar, es que es parte de nuestro día a día. Entonces, hoy día, si te das cuenta, el día 17 de octubre la gente se preparó para... Es decir, no sé, es porque es un día que va a ser violento. No. ¿Por qué? Nosotros podemos cambiarlo, podemos ir cambiando esto. Lo que sucede es que cuando nosotros generamos una cotidianidad, en la cotidianidad está en que en el día a día nosotros vamos repitiendo constantemente, y esto anualmente vamos a ir dejándolo per se. Claro. Ese es el gran problema. Y el gran problema es que esto se ve reflejado en nuestros niños, y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a diferenciar cómo nuestros hijos están teniendo la violencia que están teniendo en los colegios, el cual es una temática que hoy día la estamos justificando y la estamos entendiendo. ¿Por qué? Pospandemia. Es que los niños se manejan así. No, es porque ellos han aprendido un contexto que la única manera de poder lograr lo que nosotros queremos lograr es a través de la violencia.
Por eso es tan importante el ir cambiando esta forma de cómo nos vamos relacionando. El problema de que nuestros niños hoy día están viviendo una realidad violenta es porque también no hemos tenido la capacidad de poder generarle límites y poder generarles la capacidad de que ellos puedan ir razonando, negociando. Lo que sucede es que eso es lo que muchas veces hemos escuchado, que es la tolerancia a la frustración. Ustedes han escuchado muchas veces esa palabra, pero por lo mismo la entendemos. Cuando nosotros somos tolerantes a la frustración, es que tenemos la capacidad de poder entender, racionalizar y poder reaccionar. Cuando somos intolerantes a la frustración, es que nosotros vamos llevando finalmente a una manera de decir, yo quiero esto y la única manera de quererlo es a través de la violencia. Oye, es súper complicado también el reconocer qué es la violencia, porque la violencia la podemos reconocer quizás a nivel social, a nivel de manifestaciones, pero cuando llevamos la violencia a nivel personal, también tendemos a normalizar ciertas situaciones. O sea, ¿quién está siendo violento conmigo? ¿O qué es lo que yo percibo como violencia? Y yo creo que ahí hay un punto re importante de no normalizar también el cómo nos tratan los otros, independiente de que nosotros no bajarle el perfil tampoco. ¿Y cómo decir, sí, eso puede ser violencia. ¿Y cómo me trato a mí mismo? Parte por ahí. Es decir, ¿cuál es mi carta de presentación que yo tengo? Entonces, muchas veces las personas y nosotros somos violentos con nosotros mismos. ¿Con qué? No, si esta cuestión me queda mal, no, si soy feíto, oye, claro, no, el chaqueteo para mí. Claro, no. Oye, si yo estoy gordito, pues entonces ¿cómo voy a estar en la televisión? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué tiene? Si yo aquí no estoy por mi peso, sino estoy por lo que yo sé. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a nosotros querernos. El concepto del auto es muy importante. Autocuidado, autoprotegerse, es decir, partimos, auto significa yo mismo. Autoentenderse. Exacto, el concepto de ir practicando el auto. Y el auto es cómo yo me voy protegiendo de mí mismo. Es muy violento el hecho de cuando nosotros vivimos en un entorno en el cual, si nosotros somos los que ordenamos nuestra habitación, nuestra casa, es muy violento el hecho de vivir en desorden. Oye, sí. Oye, sí. Esto... Yo ya me propuse salir del desorden. Muy bien, vamos que se puede. Sí, ¿por qué? Me lo propuse. Porque etimológicamente lo estético viene de lo ético. Es decir, cuando hay algo que es estético, es decir, que es bonito, que es un lindo vestido, eso es que está correcto, está bien hecho, lindos colores, lindo cinturón. Por eso es que lo estético es lo ético, lo bueno, lo normal. Y por eso es que también Santo Tomás decía, la fealdad crea maldad. Porque cuando nosotros... Pero eso es como igual, demasiado, ¿no? Oye... Fealdad, o sea, ¿qué concepto de fealdad también? Es feo tener desordenado, es feo tener sucio, es feo tener todo lleno de tierra. Y ahí nuevamente es cuando nosotros vamos justificando ciertas cosas. Es como decir, no, es que mi barrio es feo. Pero porque tu barrio es feo, tu casa y tu habitación y tu hogar, tu interioridad, no tiene que ser fea. Por eso es que es muy interesante cuando nosotros analizamos el concepto de las sociedades orientales. Las sociedades orientales tú puedes ver donde afuera puede haber un entorno que está desordenado, caótico, con el tráfico, pero ellos llegan a su casa y ¿qué es la primera acción que hacen? Sacarse los zapatos. Sacan los zapatos para que esa suciedad no entre a mi hogar. Se lavan las manos, tienen ordenado, tienen lo justo y necesario. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender de ello. Aprender que nosotros, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que empezar primero cambiando nuestra realidad y nuestro día a día. ¿Cómo quieres lograr cosas en tu vida? Si finalmente no hiciste tu cama, ¿cómo quieres cambiar el día a día si no partes con lo básico de tomar un buen desayuno, de poder cuidar a tu familia, de poder saludar a la primera persona que tú ves y el decir, ¿cómo voy a partir un buen día si yo no tengo la capacidad de decir, hola, buenos días, ¿cómo está usted? Espero que tenga un lindo día. Claro. Porque generalmente esto, medio segundo, el cual, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, la buena onda se contagia y la mala onda también. Entonces, ¿por qué es que nosotros
queremos entender que ustedes tienen la posibilidad de cambiar esta sociedad de forma violenta, donde nosotros podemos bajarle al miedo. ¿Cómo? Nosotros creando una sociedad mejor, donde nosotros en nuestro día a día podemos cambiarla a través de pequeñas acciones que van desde el autocuidado, el saludar a mi entorno y decir, hoy día me voy a preocupar de llamar a esa persona que hace mucho tiempo no he llamado. Oye, qué importante es eso. ¿Sabes qué? Yo me quedé en esta olla y en este concepto de autocuidado también, el cómo hacemos no llegar a este punto personal, este 18 personal de octubre personal, en que ya uno dice, ya exploté, ya llegué a mi límite. Como antes, un poquito antes, cuando estemos en el 17, en el día 17 y medio, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo prevenir y que no se genere esta explosión de emociones y que uno diga ya, ¿sabéis qué? Exploté. Súper bien. No estoy. Nosotros hace un par de capítulos atrás hablamos de las emociones, de las emociones que nosotros nacemos y que son sumamente básicas. Tristeza, miedo, rencor, alegría, todas estas emociones. La película de emociones me encantó. La película. Intensamente. Yo siempre digo, vean Intensamente. Sí, es una clase pequeñita de cómo son las emociones. Sí. Y esa clase de emociones que ustedes pueden reconocer es donde nosotros tenemos que saber qué me pasa, cómo me siento. ¿Cómo me siento yo cuando me enfrento a esta persona? ¿Cómo me enfrento yo? ¿Y qué es su emoción? Y eso es aprender a reconocerse, es el autocuidado. Por algo, el día de hoy, estamos celebrando el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y ustedes saben, y yo tengo que decirlo, porque yo tengo una mamá que murió de cáncer. Entonces, finalmente, ¿cómo nosotros podemos prevenir eso? Con el saber diagnosticarse, el saber ir al médico antes, el saber cómo nosotros sabemos y tenemos la capacidad de empoderar nuestra salud. Porque nosotros cuando ya finalmente tenemos la sintomatología, ya es tarde. Entonces, la sintomatología emocional, ¿cuál es? Sí. Cuando estoy incómodo, cuando no estoy bien, no me siento agradado acá, me quiero ir. Claro. Algo me pasa. Oye, cuando uno empieza a reconocer el no me merezco esto, o cuando ya lo empiezas a racionalizar, efectivamente, oye, me merezco sentirme así todos los días, me merezco reaccionar así, de esta forma, frente a esta situación, me merezco que me traten de X, de tres formas. Cuando uno ya empieza a cuestionar eso y decir, quiero, no quiero, puedo, no puedo, ya es un primer paso, yo creo. Por supuesto. Y el saber que cuando nosotros hablamos del concepto de crítica y ese dicho que hay, que yo te critico porque te quiero, te critico porque soy tu amigo, ya la crítica es un concepto negativo. Nosotros quizás podemos decir la idea que a mí me parece, pero sin hacerte daño a ti, el cómo nosotros podemos aportar. Y si tú sabes que ese comentario, porque nosotros sabemos, nosotros también nacemos con escala orólica. Incluso se habla de que ya los niños de 1 año logran reconocer las cosas que son buenas y las cosas que son malas. 1 año. Con 1 año. Es decir, el ser humano en sí es intrínsecamente bueno. Lo que sucede es que el concepto de cómo nosotros vamos viviendo en un entorno social, y por eso yo quería... Vamos amalgamando un poco lo que va sucediendo. Es que por eso yo quería conversar hoy día este tema, porque este tema es tan importante de que hoy día la sociedad que vamos a construir en un futuro son nuestros niños, son nuestros jóvenes, son nuestros adultos, y nosotros también somos responsables. Entonces, si el niño es intrínsecamente bueno y vamos viendo que cuidado con esto, que la sociedad es así, que es injusta, vamos llenándolo de capas. Y esas capas son las que van generando el concepto de estas personas que finalmente no logran el concepto real de lo que ellos están llamados a hacer. Y por eso es tan importante el concepto de hablar, de que nosotros estamos llamados a hacer lo que nosotros queremos ser. El punto es saber... ¿Sabes lo que te gusta hacer? Entonces, todos estos conceptos que estoy tirando son simplemente que estamos hablando de la reflexión. Si yo quiero este 19 de octubre, que las amigas que nos están viendo, que nos están viendo en regiones, que nos están viendo a través de las distintas plataformas, logremos reflexionar y entendiendo el concepto de qué significa la reflexión.
es volver a ¿qué? A flectarse. Por eso cuando nosotros... A pensarnos. A mirarnos nosotros mismos. Si por eso cuando uno reza, el concepto de rezar es agacharse y es mirarse a nosotros mismos, porque desde nosotros mismos podemos ver qué nos sucede y qué cambio podemos hacer. Por eso es tan importante la reflexión, por eso es tan importante que este día miércoles frenemos. Oye, sí, buen tema el frenarnos también. Muchas veces no tenemos la posibilidad de una consulta con un psicólogo, o nos falta ese amigo, esa amiga que nos pueda poner una oreja, escuchar, o el sacerdote antiguamente que era el confesionario, que era casi como un psicólogo. Nos faltan muchas veces estas personas. Sin embargo, queremos que a través de la pantalla usted también sienta que puede tener ese espacio de decir paro, reflexiono. Si necesito ayuda, también puedo hacer una llamada telefónica, también puedo escribir un mensaje. Usted sabe que están nuestras puertas abiertas, que está nuestra pantalla abierta para poder sentirse acompañado, y quizás esa pregunta que no se atreve a hacérsela a nadie, decirla, contarla, compartirla con nosotros. Puede hacerlo a través de toda la semana y nosotros la abordamos la semana siguiente. Sí. Puede ser también el minuto cuando estemos en vivo, puede ser en cualquier momento, pero lo importante es que usted este espacio lo aproveche. Es una herramienta, es lo que nosotros podemos y queremos también compartir con ustedes. Y por eso es que el día de hoy yo quiero dar las gracias a los amigos de TVR, a la Caro, a los amigos del Matinal, que me dan la posibilidad de hoy día no solamente que analicemos lo que está pasando en todos los matinales de este minuto, que están hablando del saqueo, de la violencia, informando de lo lamentable que pasó. Pero aquí yo quería darme el minuto de partir esta mañana pensando en qué les pasó a ustedes, qué nos pasa a nosotros, qué nos pasa en nuestras emociones con todo lo que estamos viviendo. Y eso es lo que a nosotros nos va haciendo daño. Porque finalmente tenemos dos opciones en esta olla a presión que nosotros vamos a ir generando. O se revienta, y muchas veces podemos reventar de una forma violenta, donde podemos hacerle daño a un otro, o las personas que somos y que tienen un carácter más introvertido, se van haciendo daño a ustedes mismos. Y este daño que nosotros nos vamos haciendo a nosotros mismos es que se va acumulando ¿qué? Esa rabia, esa pena, y todo eso, el cuerpo te va a pasar la factura de alguna manera. Y ya que este es el mes del cáncer, muchas veces la forma de pasar la factura de todo lo que tú acumulaste, que no reventaste, vas a reventar en tu cuerpo a través de alguna dolencia y de algún cáncer. Por lo mismo, la búsqueda simplemente de esta conversación de esta mañana es que reflexionemos, nos cuidemos, se cuiden, y de esa manera nosotros vamos a cuidar a todo nuestro entorno familiar. Oye, qué linda reflexión, y también qué importante el recordar. Bueno, hemos recordado durante todo el mes de octubre que estamos en el mes del cáncer de mama. Sin embargo, hoy día, 19 de octubre, tal como lo dijo Luis, es el día en conmemoración mundial del cáncer de mama. La verdad es que todos quizás conocemos, tenemos un cercano, nosotros mismos hemos padecido algún tipo de cáncer. Y bueno, cuando ya está la sintomatología es muchas veces tarde, ya es un minuto en el que no se puede abordar. La prevención, la precaución, hacernos los exámenes es importante, es por nosotros. Y esos exámenes también hacerlos con la emoción. Hiciste muy bien el link de decir, cuando esta olla a presión explota, muchas veces quizás no va a explotar de manera de un grito, ni va a explotar de una forma de un llanto, sino va a explotar con nuestro cuerpo. ¿Sí? Y eso es lo más doloroso, porque en ese minuto nos damos cuenta de que no tenemos mucho que hacer, que ya estamos en manos de otros o en manos de una situación, de una enfermedad. Llegar a ese punto, ese límite, es lo que queremos también prevenir, conversándolo, hablándolo, poniendo los temas sobre la mesa, reflexionando, sintiendo lo que nosotros estamos viviendo. Y ese espacio es este también. Y no quiero que las amigas y que todos nos están escuchando se vayan tristes, sino para nada, quiero que se vayan alegres, quiero que se vayan, con este consejo de aprender a prevenir. Y que, acuérdense, esa justificación que muchas veces ustedes dicen, no, si voy al médico después, porque no tengo tiempo, porque tengo que hacer la comida, porque tengo que ir a esta reunión, porque... Y el porque, son finalmente situaciones que nosotros nos van llevando a una etapa en que decir, es tarde. Y eso es lo que nosotros queremos hacer el día de hoy, en el cual el autocuidado es fundamental. Incluso tenemos que aprender de sociedades mucho más avanzadas, en el cual
Les cuento el ejemplo de los amigos que están en Suecia y que finalmente ellos anualmente tienen que hacer un chequeo anual por ley, en el cual... La revisión técnica. La revisión técnica. Es la revisión técnica Qué buen del concepto auto. que tú estás diciendo. Tal como nosotros tenemos que hacer la revisión técnica del auto para que no nos deje botado, esto que nosotros tenemos es nuestro auto, nuestro vehículo. ¿Y qué es lo que sucede con los amigos en Suecia? Que ellos muchas veces, si no van, le llega una segunda situación, y si no llega la tercera situación, va la policía y le dice, acompáñenos a hacer el chequeo. ¿Pero por qué? Porque de forma anual tenemos la posibilidad de poder detectar. Entonces, por eso es importante que... ¿Es feo quizás hablar del cáncer? Sí, porque eso no es un tema agradable. Nos bajonea un poco, pero es importante. Pero es importante el hablar del tema porque nosotros tenemos que prevenirlo. Entonces, tal como ustedes en su agenda y tal como yo lo he dicho muchas veces en el post, en estos papelitos que tienen que ir pegando en la casa de los pendientes, tal como ponen, hay que ir a comprar arroz, se acabó la harina, se acabó el pan, pongan, tal día tengo que hacer la cita para poder ir. En donde, nuevamente, nosotros lo que estamos haciendo es un acto de amor. Con nosotros. Con nosotros y con nuestro entorno. Oye, y también, bueno, así como dato, en los medios, los sistemas, los diferentes sistemas de salud, ya sea el sistema público, con FONASA o otro, y también con el sistema privado de ISAPRES, en este minuto el chequeo anual existe. Sí. Usted puede acceder a hacerlo. Es cosa de organizarse, pedir las citas correspondientes y hacerlo, darse el tiempo, que es un tiempo para usted misma. Es súper importante lo que estáis diciendo, porque efectivamente muchas veces di el ejemplo de un país muy avanzado y decimos, pero nosotros somos chilitos. Oye, ojo, también tenemos la posibilidad. Lo que sucede es que muchas veces no lo hacemos porque somos muy dejados. Entonces, ya tenemos claro cuáles son las tareas que tenemos para el autocuidado. Anotemos las tareas. Vamos a levantar el ánimo. Porque yo no quiero que la olla a presión explote. Yo creo que ni tú ni nadie quiere que mi olla a presión explote. Yo quiero que no exista la olla a presión emocional. La única olla a presión que sirva para cocer los porotos y la alcachofa. Así que vamos a ver. Y las betarracas. No me dejé afuera las betarracas. Es que me mascó cruda. Entonces, vamos nosotros con el check de cómo esta olla a presión no tiene que explotar. Número 1, hacer un listado de los pendientes que nosotros tenemos. Y 2, nuevamente, comencemos a cuidar nuestro entorno. Y tal como yo les dije, ¿quieren partir mejor el día? Entonces hagan su lugar mucho más estético, pónganlo bonito. Y esto no es... Oye, nuevamente, no lo externalicemos. Esto no es una cosa de dinero. No, es orden, es limpieza, es sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo. haciendo. Es finalmente con lo que tenemos, porque muchas veces se justifica, es que no tengo dinero. No tenemos dinero para una escoba, no tenemos dinero para un paño, no tenemos dinero para poder tener una pala, para poder recoger eso. Estoy hablando de cosas tan básicas que nosotros cuando empezamos a... Tan básicas que tengo que comprar una escoba y una pala. Claro, ¿no tenéis pala ni escoba? La quebré, la escoba y la pala. ¿Por qué? Bueno, pegándole algo. Ojo que viene Halloween, así que para que salgáis a volar. Necesito volar. Oye, amigo. Oye, gracias. Nada, oye, un beso. Pues tengo que comprar y renovar la escoba porque ya no solo para Halloween. Así que oye, nuevamente, y como mi madre siempre me enseñó, hay que siempre ser agradecido. Y muchas gracias a todos los amigos de TVR, gracias a ti por darme la posibilidad de poder conversar este tema. ¿Por qué? Porque también en redes sociales me escribieron a decir, oye, son una alternativa distinta, pero sí nos demos la oportunidad de esto, de poder conversar. Así que ya saben, si quieren nuevos temas que vamos a tener que prepararlos para la próxima semana y venimos con temas nuevamente, conectándome con ¿qué? Con la psicología positiva, que es lo mío, porque yo siempre digo, ¿cómo yo, si hablo de psicología positiva, si yo te voy a ofrecer un pan, tengo que tener pan? Si yo tengo que ser psicología positiva, yo tengo que estar contento. Entonces, por lo mismo, la próxima semana venimos más recargados con más consultas y dudas. Así que saben. Oye, luis.hernán.guerra pueden hacerle todas las consultas necesarias. Gracias, amigo. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles nuevamente. Y nos vamos a una pausa. No se separe porque ya vamos a estar de regreso con más Tu Conexión Matinal Nosotras.